Hola, ¿qué tal mi gente de fin de semana? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a una emisión más de esta tu sección Atención Psicológica. Mi nombre es Edgar Cabrera y te invito a que veas conmigo el siguiente tema, no sin antes recordarte que el día de hoy tenemos a una gran invitada, a la cual la vas a conocer a continuación. Pues bueno, como ya pudieron ver también, el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestra invitada Aimee. Aimee, nuevamente bienvenida. Gracias. A esta tu sección. Y pues bueno, el tema del día de hoy ya lo pudieron ver, las cosas que se aprenden en casa y cosas que se deben aprender en la escuela. Normalmente los papás están acostumbrados, tienen la idea de que la escuela te enseña todo. ¿No te ha pasado, no sé, en tu trabajo, que tenga, no solamente tu trabajo, sino con los demás compañeros que hayan compartido esa idea de que los papás piensan que yo tengo que enseñarle a ser responsable, los papás piensan que yo tengo que enseñarle a su hijo a cuidar sus cosas, y hay quienes se manifiestan, y yo no soy su niñero? ¿Te ha pasado? Quiero pensar. Sí, bueno, primero que nada aclarar que yo trabajo a nivel preescolar, y yo creo que en ese nivel, bueno, en todos, pero en preescolar se da muchísimo que todos los papás consideran que el preescolar es como una guardería, que los niños van a jugar y van a que la maestra los entretenga. Entonces piensan también que ahí vas a que le enseñen todo. Ellos se deslindan completamente de muchas cosas. No quiero decir que todos los papás, porque hay muchos papás que son muy responsables en estas cuestiones y tienen una educación muy real con sus niños, o sea, les enseñan valores, les inculcan respeto, honestidad, tolerancia, empatía, o sea, tienen una educación muy completa con ellos. Pero hay muchos papás que por pensar que el preescolar es como una guardería, se dedican a ellos, pues en realidad van y cuídenme a mis niños, edúquenme a mis niños, y ahí está muy presente esta situación en el nivel. Dicho esto, Aimee, entonces, yo te preguntaría, ¿qué es lo que debe de aprender un niño en la etapa de la infancia? Hablando desde preescolar hasta toda la etapa de primaria, ¿qué es lo que en debe esta de educación temprana, por así decirlo, ¿no? Educación sí. de primera infancia. Es algo muy completo, o sea, yo pienso que los niños tienen que aprender desde contenidos académicos y prepararse académicamente para la vida, como algo demasiado personalizado. O sea, con esto de personalizado me refiero a algo un poquito más especializado a lo que el niño le interesa aprender, ¿no? Y también, aparte de lo que al niño le interesa aprender, tiene que ir un poquito esa educación más hacia los valores, hacia el humanismo, hacia un niño que sea un ente global y que pueda ser una persona con cariño, con respeto por la naturaleza, con valores completos, amor, que sea feliz, que tenga integridad, sobre todo que aprenda a desarrollarse en la vida, pero no nada más de manera competente, sino también de manera como ser humano y como una persona comprometida con su entorno y con su contexto, su naturaleza y todo lo que lo engloba a él como persona. Bien, ahora vayámosle poniendo orden a todo esto, porque es cierto, un niño a temprana edad debe de aprender pues muchas cosas, ¿no? Debe de aprender a socializar, a ser feliz, a crecer, a desarrollarse, a aprender cuestiones de casa, a aprender cuestiones de escuela, incluso de la misma familia, y vamos a ver cosas que el niño debe de aprender en la casa y cosas que el niño debe de aprender en la escuela. Vámonos primero a la casa, ¿te parece? Perfecto. Yo considero que un niño lo primero que debe de aprender son palabras de cortesía. Sí, en preescolar les llamamos palabras mágicas, y es como las bases que van a sustentar su vida. El decir por favor, el decir gracias, el decir con permiso y el aprender a decir disculpa o perdóname. Esas son cuestiones que los niños deben de aprender en casa. En la escuela claro que se refuerzan, pero el niño tiene que llegar, digamos, con estos valores primordiales o estas educaciones de vida que tienen que aprender a decir. Siempre la educación es la educación como parte de cortesía, la educación de decir ¿me puedes dar esto por favor? O podrías, el tener ese valor, esa etiqueta, no simplemente por el hecho de ser alguien educado o cortésmente, sino por el hecho de encajar en esta parte y por el lado de la ética, digamos, de la educación familiar. ¿Qué parte de lo que mencionas tiene que ver y nos ayuda mucho porque estas palabras mágicas nos ayudan a abrir muchas puertas, ¿no? Claro. Que ya en una etapa adulta pues es donde la sufrimos, ¿no? Si lo aprendimos bien, pues bueno, vamos a ser personas que podamos tocar puertas y se nos abran, pero si no aprendimos bien esta parte, pues se nos van a cerrar, ¿no? Claro. Y esto nos lleva al siguiente punto, que son buenos hábitos. Cuando hablamos de buenos hábitos, pues vuelvo a repetir, nos abren puertas y se genera con repetición. ¿Qué tipo de hábitos consideras tú que un niño deba aprender en casa? Hay muchos que son importantísimos, pero yo creo que uno que es elemental es la puntualidad.
El hábito de la puntualidad es algo que el mexicano tiene muy arraigado, incluso somos capaces de decir que está en nuestra cultura y en nuestro ADN, cuando yo creo que es algo de muy mala educación. O sea, el llegar tarde y hacer que las personas te esperen, tanto tu tiempo es valioso como el de las demás. Entonces es algo que generalmente no educamos en casa y esperamos que se haga en la escuela, pero llegan a la escuela tarde y todavía exigen que la puerta se abra y exigen que al niño se le deje pasar y sin ninguna consecuencia a esta situación. Entonces eso es algo que yo creo que se debe inculcar. También algo muy importante son los hábitos de higiene, el aseo personal, el lavado de dientes, el aseo de las manos, el bañarme todos los días o por lo menos cada tercer día, si no están en sus posibilidades hacerlo de manera diaria, pero todas esas cosas que parecen pequeñas se van generando en los niños algo que de grandes repercute demasiado. Y es que de pequeños los niños son muy, muy dados a juzgar. Si el niño no se bañó y llega a oler un poquito feo o se nota que no se bañó, entonces los niños empiezan a señalar y a lo mejor uno lo ve como, ay, son bromas de pequeños, pero afectan demasiado. Entonces si eso no se inculca en casa, los niños crecen hasta con inseguridad porque pues no tienen esa costumbre de hacer las cosas bien. Otro de los puntos, Jaime, que es importante también mencionar son los valores, que estos propiamente se aprenden en casa. Entre estos, ¿cuáles podemos encontrar? ¿Cuáles el niño a temprana edad debe aprender? Yo creo que todos, pero no se trata de aprender el significado sino poderlos poner en práctica. Vienen en un ambiente de casa donde el niño ve los valores y lo ve como una conducta normal, algo que ocurre y que no necesariamente tiene que ser como dicho de esto es la tolerancia, esta es la solidaridad, esta es empatía. No, el niño tiene que verlo como una conducta ordinaria y entonces poder trabajar en ello. Si el niño ve que su papá es honesto, que su papá o su mamá son solidarios, entonces lo va a reflejar como una actitud de vida. Y eso se va a reflejar mucho cuando el niño vaya a la escuela, pues va a ser una persona que sea capaz de ser responsable, de ser tolerante, empático con sus compañeros, de poder decir si necesitas ayuda cuentas conmigo, de comportarse de una manera apta o adecuada para el momento. Y sobre todo yo creo que algo muy importante que es poder respetar a los demás y respetar esas libertades que los demás tienen y también hasta el punto donde la suya impacta. Acabas de mencionar algo muy importante, el respeto, que es uno de los valores muy importantes. Todos son importantes, ¿no? Claro. Pero lo ligamos a la parte de respetar los derechos de los demás, a respetar las reglas. Las libertades. Exacto, respetar las reglas, respetar que hay un límite y a veces no lo tienen bien aprendido. Hablo de casa. Sí. En esta parte es muy complicado porque los niños que en casa no tienen ese límite, que no se da mucho cuando hay sobreprotección o abandono. O sea, como maestro te das cuenta cuando el niño está sobreprotegido o cuando está completamente abandonado. Precisamente por esta parte. Cuando un niño no está sobreprotegido, tiene mucho a la frustración. Entonces, no respeta porque no lo enseñaron a respetar porque todo se le da. Y cuando un niño está abandonado, tiende mucho a ser el niño rebelde, el niño que no sigue esas normas de que se establecen en el salón, sobre todo para una buena convivencia, una convivencia armónica, tiende a ser ese niño que no lo cumple. Entonces, no identifican ese límite entre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, en dónde llega su libertad y dónde tienen que empezar a respetar la de los demás. Que eso nos lleva al siguiente punto, que es el respetar también las reglas, pero los hábitos y costumbres que tienen en casa, que a veces son pues no los más acordes o los más esperados que pretenden llegar a la primaria, ¿no? Esto es algo muy cierto, porque mira, por ejemplo, a la escuela no van a aprender muchas cosas elementales que se hacen en casa, pero sí las van a reflejar. Entonces, en la escuela, en la casa deben aprender cosas como hábitos, decíamos hace un rato, pero hábitos positivos. Aprender del ejemplo, de las buenas ideas que tengan los padres. Los padres tienen que enseñar con el ejemplo a sus hijos de las situaciones, actuar, formar en ellos buenos hábitos que más adelante puedan cumplir en la escuela. Educarlos con valores diversos para que puedan ellos proyectar eso en la escuela, que es, por ejemplo, hablamos de si se les pide algo en la escuela, ellos tengan el hábito de cumplir, la responsabilidad de cumplir y sean capaces pues de englobar todo esto y poderlo transmitir, porque ahorita es en la escuela, pero en un futuro va a tener que ser en la vida. Entonces esta situación tiene que ser constante. Ahora vámonos a la parte de la escuela. ¿Qué es lo que los profesores deben enseñar en las escuelas? Ya hablamos lo que los niños deben de aprender en las casas. Ahora
Ahora, ¿qué es lo que los profesores deben enseñar en la escuela? ¿Tú qué consideras que deben enseñar? En mi nivel va un poco enfocado al desarrollo hacia la vida. Viene todo englobado, son las bases para la educación más adelante y tienen que llevarlo con un desarrollo paulatino a sus etapas de desarrollo. Hay muchos autores que dicen que se tiene que enseñar desde el lenguaje de la manera correcta, o sea, que el niño aprenda a hablar, que no diga mañana fui a, sino diga ayer fui a tal lado. Hay otros autores que dicen que hay que dejarlo que se desarrolle, que socialice, que aprenda las normas de socialización. Pero ya pasándonos a primaria, secundaria, esos son contenidos académicos. En ningún momento es obligación de la escuela educar a un niño, aunque sea en preescolar. O sea, el niño va a la escuela a tener su primer contacto social en preescolar, en maternal. Va a tener como esa apropiación de la cultura social. Él no tiene que llegar a la escuela a aprender cosas básicas de casa, lo que mencionábamos hace un momento. Él tiene que llegar a prepararse para una vida social. Entonces, eso se tiene que enseñar en la escuela. Exacto, estas bases para la vida que al final de cuentas, a la larga nos van a dar buenos resultados porque nos van a enseñar, nos van a dar las herramientas precisamente de esos contenidos, cómo los vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para yo empezar a generar mi proyecto de vida y entonces tengo un objetivo claro de lo que yo quiero hacer en un futuro, ¿no? Otra de las cosas que yo considero que son muy importantes también y dejar en claro es que en la escuela un profesor lo que va a enseñar a los alumnos, lo que va a enseñar a los niños, pues son literal, así tal cual, las materias, las asignaturas, dependiendo del nivel, pero es español, matemáticas, educación física, formación cívica y ética, y los nombres pueden cambiar, pero el profesor en la escuela lo que va a enseñar es esta parte, la parte de contenidos, la parte académica, la parte de que yo doy por hecho, profesor, de que en casa este niño ya viene con buenos hábitos, entonces si yo le encargo una tarea, pues propiamente el niño tiene que venir con la tarea. Una cosa es que la tarea la traiga a lo mejor no tan bien, porque está en ese proceso de aprendizaje, pero sí que la traiga, ¿no? Y a veces nos topamos con que el niño no trajo tarea, el niño no cumplió, no trajo el uniforme, viene dormido prácticamente, viene sin desayunar, que son cuestiones de casa y que se revuelven ahí y hacen una bomba pues negativa, ¿no? Porque más que ayudarnos o más que ayudarnos a ayudar a los niños, pues nos perjudica porque son trabas con las cuales tenemos que estar luchando, tenemos que estar en contra de la corriente para fortalecer a este niño sin descuidar al resto, que es algo pues muy importante como profesor, no descuidar a todo el grupo y sacarlos adelante, ¿no? Esta parte de las materias es importante. Sí, bueno, como tú lo dices, o sea, esto viene aparte, yo creo que también desde lo que hablábamos de los valores. O sea, si un niño no tiene bien cimentado eso de responsabilidad, de para qué voy, está centrado en a qué sirve la escuela, si el niño no sabe desde el principio a qué está yendo a estudiar, pues entonces no va a poder cumplir con estas cosas. Debe tener hábitos desde casa. Y algo que yo considero muy importante es reconocer esta situación de los niveles. En mi caso, por ejemplo, en preescolar, nos pasa mucho que los papás, sobre todo los papás, consideran que los niños tienen que salir ya leyendo y escribiendo del preescolar, y creo que es algo un poquito delicado. Hablaba hace un ratito de los estadios, de los niveles que los niños tienen que ir cruzando. Sí hay niños que son demasiado inteligentes y te salen leyendo y escribiendo del preescolar, pero porque es su proceso, llevan ese proceso y aprenden a hacerlo, pero no es una norma. O sea, los niños no van a salir leyendo y escribiendo del preescolar porque no es algo adecuado para ellos. Tampoco haciendo sumas y restas, podrán agregar, reconocerán letras, y son como esto que yo te decía, es el nivel que les ayuda a seguir avanzando, es un acercamiento a eso. En preescolar va más encaminado a que comprendan las normas sociales, a que identifiquen su rol dentro de una sociedad, que puedan desenvolverse como entes activos de esa sociedad, respetando. Es como encaminar todos esos valores y hábitos que ya traen en casa, y ahora demostrar que su primer contacto con la sociedad fue la familia. La escuela los va a ayudar a sacar eso de la familia y acomodarlo en un mundo real. Eso es de lo que trata más el preescolar, de ayudar a los niños a acomodarse, a identificarse en un mundo real. Si los padres de familia no le enseñan al niño esta parte de todas las bases, es como si nosotros quisiéramos construir una casa sin cimientos. En cualquier momento esa casa se va a derrumbar y no vamos a tener nada, porque el niño nunca tuvo esta construcción desde las raíces. Es como un árbol sin raíz, como una casa sin cimientos. Debe de tener todo ese trabajo detrás de los padres, por parte de los padres, para que el niño pueda crecer de una manera armónica con su entorno. Así es, y otra de las cosas que el profesor debe enseñar es
y este punto es muy importante, es reforzar solamente los valores que el niño trae de casa. Tú acabas de mencionar algo muy importante. Aquel niño que sale de preescolar leyendo y escribiendo es porque tuvo buenos hábitos, claro, porque tuvo buenos valores, porque tuvo una buena cultura dentro de su casa, ¿no? Y aquel que no los tiene es porque pues no fue así, no tuvo ese apoyo que se requiere desde casa para tener esos cimientos. Sí, claro, un niño que puede, por ejemplo, identificar letras y que ya en segundo de preescolar te dice, esta es la A, mi nombre empieza con la B, por ejemplo, o así, es porque en casa tiene ese contacto, porque hay el hábito de la lectura, porque está el hábito de que los padres le dedican tiempo, no nada más el teléfono. Ahorita está muy dado a eso de, no tengo tiempo, ten el teléfono, entretente con esto. Yo soy de la idea de que el teléfono afecta demasiado a los pequeños. Leí hace un poco de tiempo un estudio que nos dejaron para la escuela, de que el celular hasta después de los 7 años, para empezar, daña la retina, hace muchos daños negativos a los ojos y a la mente de las personas. Si le dejas a una persona a una personita que esté en contacto con el celular simplemente por darte tiempo a ti y que no te esté molestando, pues eso afecta demasiado. Un niño que viene con esas buenas bases, que en casa se le pone atención, que tienen tiempo para leerle, que le dedican tiempo para hacer tareas, se nota demasiado en la escuela. Y podemos reforzar en ellos todo esto y sacar personas muy bien, porque es un trabajo en conjunto. Un niño de edad escolarizada se desarrolla de 3 personas: padres, alumno, sociedad y maestro. Ahora, si lo van a hacer, pues les sugiero, a veces es inevitable, pues por lo menos bájenle algunas aplicaciones que les sirvan, ¿no? Cosas que sean aptas para ellos. Y pues bueno, ya para cerrar el tema del día de hoy, sí cabe recalcar, yo quiero recalcar algo muy importante, recordar que los hábitos, valores, no es que los niños los aprendan en casa, sí es cierto, lo acabamos de mencionar, pero van a aprender lo que tú eres como persona. Si tú eres el papá que nos está viendo, si tú eres la mamá que nos está viendo, te sugiero que empieces a preguntarte realmente qué es lo que tú estás haciendo, qué hábitos tienes, qué valores tienes, qué palabras mágicas usas, que el niño, tu hijo, los está repitiendo, ¿no? Claro. Porque probablemente hayas tenido quejas y entonces la queja no es del niño, es de ti, porque tú eres el responsable de lo que aprenda tu hijo en la casa. Y también no culpar, con esto no estoy quitando parte de culpa, cada quien tiene su responsabilidad, pero sí no culpar al maestro, al profesor, no le cargues toda la responsabilidad a él, porque bien lo decía Aimé, no es la guardería. Para eso hay diferentes etapas y se aprenden cosas diferentes, pero lo importante es que se aprende, ¿no? Entonces, no cargues toda la responsabilidad, acepta, rompe esa responsabilidad, toma tu parte y hazte cargo también de este punto importante. Claro que sí, los hijos son el espejo de casa y así se refleja en todo momento, entonces pues esa sería la conclusión. Tú sé lo que quieres que sea tu hijo. Aimé, pues muchas gracias Gracias nuevamente por habernos invitarme. acompañado. Muchas gracias. Gracias.